¿Alguna vez te has imaginado encontrar un pedazo de la Unión Europea en América del Sur? Increíble, pero es verdad en Surinam. Además, mientras que la mayoría de los países sudamericanos tienen el fútbol como pasión nacional, en Surinam encontrarás una diversidad cultural increíble y una economía local impulsada por mujeres que exportan mandioca a los Países Bajos. ¿Quieres saber más sobre estas y otras curiosidades fascinantes? Entonces corre y agarra la galleta con mantequilla. No olvides el vaso de café con leche bien caliente. Acomódate en tu sillón favorito y vamos a descubrir las 22 curiosidades sobre Surinam. Número 22. Explorando la singularidad de Surinam. Imagínate abriendo un mapa de América del Sur y localizando Surinam. Pequeño en tamaño pero enorme en singularidades, Surinam, oficialmente conocido como República de Surinam, está estratégicamente situado en el norte del continente sudamericano. Limita con 3 países, Brasil al sur, Guyana al oeste y Guayana Francesa al este. Y aquí hay un dato curioso. Surinam es el único país sudamericano que no tiene frontera con un país de habla hispana. Increíble, ¿no? Mientras que la mayoría de los países sudamericanos comparten fronteras y el idioma español, Surinam habla principalmente holandés. Esta peculiaridad lingüística es un reflejo de su compleja historia colonial. Mientras que sus vecinos fueron colonizados por españoles o portugueses, Surinam fue una colonia holandesa hasta 1975. Esta herencia dejó profundas huellas no solo en el idioma, sino también en la cultura, la arquitectura y la identidad nacional. Por ejemplo, al este, la Guayana Francesa sigue siendo un departamento de ultramar de Francia, llevando un pedazo de la Unión Europea a América del Sur. Al oeste tenemos la influencia británica de Guyana, y al sur, Brasil con su vibrante mosaico cultural y lingüístico. Esto hace de Surinam un punto de confluencia de influencias europeas y sudamericanas, una verdadera encrucijada de historias y pueblos. Número 21. La herencia del nombre Surinam. El nombre Surinam tiene sus raíces en la palabra surui, que se refiere a un antiguo pueblo que vivía en esta región de América del Sur. Pensar en estas personas que dieron nombre a un país entero nos hace reflexionar sobre cómo la historia está tejida por las manos de aquellos que a menudo permanecen solo como un eco en las páginas de los libros. Tierra de los Surui es un tributo a estos habitantes originales, un recordatorio de que, aunque el mundo moderno haya transformado muchos paisajes, las raíces culturales permanecen profundas y significativas. Pero, ¿qué más tiene Surinam para contarnos además de su intrigante nombre? Ah, mi amigo, este país es un mosaico de geografía y culturas, dividido en 10 distritos, cada uno con sus características únicas y contribuciones a la identidad nacional. Entre estos distritos, Paramaribo se destaca como el más populoso y vibrante. Número 20. Paramaribo, el corazón de Surinam. Paramaribo, la capital, es verdaderamente el corazón palpitante de Surinam. Imagínate caminando por las calles de esta ciudad donde el pasado colonial se encuentra con la modernidad. Las construcciones históricas cuentan historias de los días en que los holandeses gobernaban, y cada fachada parece tener una historia que contar. Paramaribo no es solo un centro urbano, es un crisol de culturas donde diversas etnias y religiones coexisten pacíficamente. La ciudad es un ejemplo vivo de la diversidad que caracteriza a Surinam. Cada uno de los otros distritos también tiene sus propias historias. Varían desde vastas áreas rurales, donde la vida todavía está dictada por el ritmo de las estaciones y el trabajo diario en la tierra, hasta regiones que son verdaderos refugios de biodiversidad, albergando una de las faunas y floras más ricas del planeta. Explorar estos distritos es como abrir diferentes capítulos de un libro, cada uno revelando nuevos aspectos, aventuras y la verdadera esencia de Surinam. Número 19. La inmensa diversidad cultural y natural de Surinam. Aunque pequeño en tamaño comparado con gigantes sudamericanos como Brasil y Argentina, Surinam es inmenso en términos de diversidad cultural y natural. Su pueblo está compuesto por una increíble mezcla de etnias, incluyendo descendientes de africanos, indonesios y chinos, además de los pueblos indígenas que vivían en la región mucho antes de que se conociera como Surinam. Esta diversidad se refleja en la gastronomía, las festividades, los idiomas hablados y las tradiciones que se celebran con orgullo y alegría. Por eso, al hablar de Surinam, no estamos describiendo solo un lugar geográfico, sino un lugar donde cada distrito contribuye con una pieza única al mosaico cultural. La capital, Paramaribo, lidera con su ejemplo de coexistencia, y el nombre del país sirve como un recordatorio constante de su rico legado histórico. Así, Surinam no es solo un destino para visitar,
Es una experiencia para absorber, aprender y reflexionar. Número 18. La vida nocturna de Paramaribo. Pero antes de reflexionar, no olvides presionar el botón de like en este video. Así YouTube entenderá que te gusta este tipo de contenido. Muchas gracias. Cuando el sol se pone en Surinam, la vida en Paramaribo no desacelera. De hecho, gana una nueva energía vibrante, llena de ritmos caribeños y luces coloridas. Imagínate explorando la escena nocturna de esta fascinante ciudad, donde el calor tropical del día da paso a una atmósfera electrizante de música, baile y entretenimiento. Paramaribo, la capital de este pequeño país sudamericano, se transforma por la noche, ofreciendo una variedad de opciones para todos los gustos y bolsillos, desde clubes animados hasta lujosos casinos. Número 17. Sumergiéndose en la vida nocturna de Paramaribo. Para comenzar la noche, ¿qué tal sumergirse en la cultura local visitando los clubes más populares de la ciudad? Estos destinos son muy buscados por quienes desean experimentar la auténtica vida nocturna de Paramaribo. En los clubes de Surinam, puedes dejarte llevar por el ritmo de la música local e internacional, con DJs que saben exactamente cómo mantener la pista de baile llena. Los ritmos caribeños se mezclan con éxitos globales, creando una vibración energética que es difícil de resistir. También existen otros clubes que ofrecen una experiencia un poco diferente. En estos lugares el ambiente es más íntimo, perfecto para quienes quieren disfrutar de una noche con amigos, probando cócteles exóticos y participando en noches temáticas que frecuentemente toman el control del espacio. Con una decoración elegante y una selección musical refinada, estos clubes atraen a un público diverso, incluyendo tanto a locales como a turistas en busca de algo más allá de lo convencional. Número 16. El paraíso de los casinos en Paramaribo. Pero si piensas que Paramaribo ofrece solo clubes, piénsalo de nuevo. La ciudad también es un paraíso para los entusiastas de los juegos, gracias a la legalización de los casinos. Ubicado dentro de uno de los hoteles más lujosos de Paramaribo, este casino ofrece una amplia gama de juegos, desde clásicos como el blackjack y la ruleta hasta modernas máquinas tragamonedas. El ambiente sofisticado, combinado con un servicio de primera clase, hace del lugar el destino ideal para aquellos que buscan una noche de glamour y emoción. La atmósfera de los casinos en Paramaribo es algo que debe experimentarse. Lejos de ser solo lugares para juegos, son centros de socialización donde personas de todas partes del mundo se encuentran. Aquí, puedes iniciar una conversación con un local sobre las sutilezas del póker o aprender un nuevo juego de cartas de un viajero experimentado. Estos casinos también ofrecen restaurantes con cocina exquisita, bares bien surtidos y en muchos casos espectáculos en vivo que añaden un toque extra a tu entretenimiento nocturno. Número 15. La diversidad cultural en la noche de Paramaribo. Al explorar la vida nocturna de Paramaribo, rápidamente te das cuenta de que refleja la diversidad cultural de Surinam. Cada club, cada casino, cada esquina iluminada de la ciudad trae un pedazo de la identidad multicultural de este encantador país, ya sea por la música que suena en los clubes, que va desde el reggae hasta el soca, desde el dancehall hasta el pop, o por los juegos que unen a personas de diferentes orígenes en los casinos. Paramaribo muestra que es una ciudad que sabe cómo celebrar la vida. Número 14. ¿Cómo llegar a Surinam? Entonces, estás pensando en conocer Surinam y quieres saber la mejor forma de llegar allí, ¿verdad? Si prefieres la rapidez, volar es el camino. Partiendo de ciudades como Belém, no encontrarás vuelos directos, pero puedes tomar conexiones que te lleven hasta allí con una o dos escalas, tal vez en Panamá o en la Guayana Francesa, antes de aterrizar en Paramaribo, la capital de Surinam. Ahora, si estás en grandes centros como São Paulo o Río de Janeiro, también necesitarás una conexión, generalmente pasando por ciudades como Bogotá o Ciudad de Panamá. Número 13. Aventurándose por tierra y río. Si eres de aquellos que disfrutan de una buena aventura, viajar por tierra y río es una opción. Imagina, puedes comenzar yendo a Oiapoque, en Amapá, cruzar la frontera hacia la Guayana Francesa y desde allí tomar un vuelo en Cayena hasta Paramaribo. O si prefieres, puedes ir a Guyana, pasando por Georgetown y luego seguir hacia Surinam. Estas opciones son más demoradas, claro. Antes de empacar, no olvides verificar todo lo necesario para entrar en Surinam. Los brasileños necesitan visa, que puedes solicitar en la embajada o consulado surinamés en Brasil. Y claro, no puedes olvidar las vacunas, como la de la fiebre amarilla, que es obligatoria. Ah, y una cosa más.
Si decides tomar la ruta terrestre o fluvial, planea con cuidado. Estos viajes pueden ser complejos y requieren una buena preparación. Piensa en cada etapa y cambio de transporte para que todo salga bien. Número 12. Planeando los gastos en Surinam. Entonces, si estás considerando Surinam como tu próximo destino, tengo algunas informaciones que pueden ayudarte a entender qué esperar en términos de gastos allí. Comencemos con el alquiler, que es una parte significativa de cualquier presupuesto. En Surinam, encontrarás una variedad de opciones que pueden ajustarse a diferentes bolsillos. Si buscas algo más económico, hay áreas fuera del centro de la ciudad que ofrecen alquileres más accesibles. Claro, si prefieres algo un poco más céntrico o con más comodidades, los precios tienden a subir, pero aún así pueden considerarse razonables en comparación con grandes metrópolis del mundo. Número 11. Transportes en Surinam. Por último, hablemos de transporte. En Surinam, las opciones son algo limitadas. Predominantemente, el transporte urbano se realiza en taxis, que son prácticos pero pueden convertirse en un costo adicional a considerar en el día a día. Si vives o planeas quedarte cerca de las áreas centrales, a menudo es posible resolver las cosas a pie o en bicicleta, lo cual es genial tanto para el bolsillo como para la salud. En resumen, el costo de vida en Surinam es bastante manejable y puede ser bastante atractivo, dependiendo de tu estilo de vida y tus prioridades. Número 10. Sabores de Surinam. Si eres un apasionado de la gastronomía y te encanta descubrir nuevos sabores, prepárate para un viaje gastronómico fascinante por Surinam. Comencemos hablando de dos platos emblemáticos que necesitas conocer, el bami y el pom. Estos nombres pueden sonar un poco peculiares a primera vista, pero cada uno tiene una historia y un sabor que son pura magia culinaria. Primero, el bami. No tiene nada que ver con conejos, así que puedes relajarte. En realidad, es una variación caribeña de un plato indio llamado biryani. Imagina capas de arroz aromático mezclado con trozos de carne, que puede ser de pollo, carne de res o incluso cabra, todo cocido con una variedad de especias como cúrcuma, comino y masala. El resultado es un plato vibrante y colorido que es un verdadero deleite para los sentidos. El bami surinamés es una explosión de sabores, con cada bocado llevándote más profundamente en la historia culinaria de la región. Número 9. El pom surinamés. Ahora, el pom es algo realmente especial y completamente surinamés. Es un plato tradicional de fiesta que ocupa un lugar de honor en cualquier celebración significativa. El pom está hecho con taro, una raíz similar a la patata, que se raya y se mezcla con trozos de pollo, jugo de naranja y una selección de especias y hierbas. Esta crema se hornea hasta formar una corteza dorada y crujiente por fuera, mientras que por dentro permanece increíblemente jugosa y sabrosa. El contraste entre la corteza crujiente y el relleno suave hace del pom una experiencia culinaria memorable. Número 8. Salud pública en Surinam. En Surinam, la salud pública enfrenta desafíos significativos que afectan tanto a los locales como a los expatriados. Los recursos son limitados y a menudo hay una falta de infraestructura y profesionales calificados, especialmente en áreas más alejadas de los centros urbanos. Esto puede ser un gran desafío para quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud. Debido a esta situación, muchos residentes optan por contratar planes de salud privados. Estos planes generalmente ofrecen acceso a una red más amplia de médicos y hospitales y, aunque son más caros, proporcionan una mayor tranquilidad en términos de atención médica. Además, no es inusual que las personas con condiciones financieras más favorables elijan buscar tratamiento médico en el extranjero, especialmente para procedimientos más complejos o delicados. Destinos populares incluyen Holanda, debido a los lazos históricos y lingüísticos, y países vecinos en América del Sur, como Brasil y Argentina, donde la medicina es más avanzada. Número 7. Desafíos en la educación de Surinam. Cuando hablamos de educación en Surinam, la situación presenta desafíos similares a los de la salud pública. Aunque la educación pública es gratuita hasta la secundaria, la realidad es que muchas escuelas públicas enfrentan problemas de financiamiento, instalaciones inadecuadas y falta de material didáctico actualizado. Esto afecta directamente la calidad de la enseñanza ofrecida a los estudiantes, haciendo que muchos padres se sientan obligados a buscar alternativas para garantizar una mejor formación educativa para sus hijos. Las escuelas privadas, por otro lado, generalmente ofrecen mejores condiciones de enseñanza, con clases más pequeñas, infraestructura más moderna
y un currículo a menudo alineado con estándares internacionales. Sin embargo, estas opciones no están al alcance de todos, creando una desigualdad significativa en el acceso a una educación de calidad. Número 6. Empoderamiento femenino a través de la yuca. En Surinam, la yuca no es solo una parte esencial de la dieta local, sino también un verdadero motor de transformación social. En una región rural del país, donde los empleos son escasos y muchos hombres emigran en busca de trabajo, un grupo de mujeres valientes decidió tomar las riendas de su destino. Estas mujeres formaron una cooperativa con un objetivo claro: cultivar yuca para vender no solo en los mercados locales, sino también para alcanzar algo mayor: exportar a los Países Bajos. Sí, así es, la yuca que plantan y cuidan con tanto esmero viaja miles de kilómetros para llegar a Europa. La iniciativa comenzó pequeña, pero pronto mostró su poder. Estas mujeres, armadas con palas, semillas y una determinación de hierro, comenzaron a cambiar sus vidas y las de sus familias. Cada raíz de yuca vendida significa más dinero para la comunidad, más niños en la escuela, más salud y, lo más importante, más autonomía para ellas. Este proyecto no solo fortalece la economía local, sino que también empodera a estas mujeres, dándoles voz y lugar en una sociedad que a menudo las mantenía al margen. Número 5. La influencia del fútbol internacional. Ahora, ¿por qué esta preferencia por equipos del extranjero en Surinam? Bueno, tiene que ver con la historia y la cultura del país. Surinam, que fue colonia holandesa hasta 1975, mantiene fuertes lazos con los Países Bajos. Además, la influencia de los medios y la calidad del fútbol de estos países también juegan su papel. Entonces, no es raro encontrar un surinamés que sepa más sobre el campeonato brasileño o la Eredivisie holandesa que sobre los campeonatos locales. Número 4. Clarence Seedorf y otros talentos del fútbol. Y hablando de fútbol y Surinam, ¿sabías que grandes talentos del fútbol mundial tienen raíces aquí? Clarence Seedorf, por ejemplo, es un nombre que probablemente reconozcas. Es uno de los jugadores más renombrados con ascendencia surinamesa. Seedorf y su historia jugando en algunos de los clubes más grandes de Europa, como el AC Milan y el Real Madrid, y siempre llevó consigo sus raíces surinamesas, mostrando al mundo la increíble capacidad de los atletas que, de una forma u otra, comenzaron su camino en este pequeño país sudamericano. Número 3. La vida nocturna de Paramaribo. Cuando el sol se pone en Surinam, la vida en Paramaribo no desacelera. De hecho, gana una nueva energía vibrante, llena de ritmos caribeños y luces coloridas. Imagínate explorando la escena nocturna de esta fascinante ciudad, donde el calor tropical del día da paso a una atmósfera electrizante de música, baile y entretenimiento. Paramaribo, la capital de este pequeño país sudamericano, se transforma por la noche, ofreciendo una variedad de opciones para todos los gustos y bolsillos, desde clubes animados hasta lujosos casinos. Número 2. Curiosidades y singularidades de Surinam. El nombre Surinam tiene sus raíces en la palabra surui, que se refiere a un antiguo pueblo que vivía en esta región de América del Sur. Imaginar a estas personas que dieron nombre a un país entero nos hace reflexionar sobre cómo la historia está tejida por las manos de aquellos que a menudo permanecen solo como un eco en las páginas de los libros de historia. Tierra de los Surui, como sugiere el nombre, es un tributo a estos habitantes originales, un recordatorio de que aunque el mundo moderno haya transformado muchos paisajes, las raíces culturales siguen siendo profundas y significativas. Número 1. Explorando Surinam. Explorar los distritos de Surinam es como abrir diferentes capítulos de un libro, cada uno revelando nuevos aspectos, aventuras y la verdadera esencia del país. Aunque pequeño en tamaño, comparado con gigantes sudamericanos como Brasil y Argentina, Surinam es inmenso en términos de diversidad cultural y natural. Su pueblo está compuesto por una increíble mezcla de etnias, incluyendo descendientes de africanos, indonesios y chinos, además de los pueblos indígenas que vivían allí mucho antes de que se conociera como Surinam. Esta diversidad se refleja en la gastronomía, las festividades, los idiomas hablados y las tradiciones que se celebran con orgullo y alegría. Por eso, al hablar de Surinam, no estamos describiendo solo un lugar geográfico, estamos hablando de un lugar donde cada distrito contribuye con una pieza única al mosaico cultural, donde la capital Paramaribo lidera con su ejemplo de coexistencia y donde el nombre del país sirve como un recordatorio constante de su rico legado histórico. Así, Surinam no es solo un destino para visitar, es una experiencia para absorber, aprender y reflexionar. 21 cosas extrañas que solo existen en Albania. Albania es un país ubicado en Europa del Este, extremadamente pequeño pero con impresionantes paisajes naturales y costumbres peculiares. Por ejemplo,
Hay 750.000 búnkers construidos en todo el país y la gente está obsesionada con los autos Mercedes. Hay una capital con casas coloridas y animales de peluche colgando afuera de las ventanas para protección y más. Vamos a explorar los 21 hechos más extraños sobre Albania, que te sorprenderán sobre este país lleno de tradición pero también moderno y único. Número 21. Asentir en realidad significa desacuerdo. Cuando hablas con alguien de Albania, es posible que notes que parece que están en desacuerdo contigo, pero te están asintiendo. Esto parece extraño porque en las culturas occidentales, asentir significa sí, mientras que sacudir la cabeza significa no. Sin embargo, en Albania es lo contrario. Asentir arriba y abajo significa no, y sacudir la cabeza de lado significa sí. Así que si viajas aquí, presta atención a esta costumbre. Número 20. Albania es un país pequeño en Europa. Albania es un país pequeño ubicado en el sureste de Europa, con un área de solo alrededor de 29.000 kilómetros cuadrados. Albania tiene un terreno diverso que se extiende de norte a sur, con tierras bajas, valles entre cadenas montañosas y vastas mesetas. Sus países vecinos son Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Serbia. Es un país bastante homogéneo en cuanto a etnia, con el 98% de la población siendo albanesa. La mayoría de ellos viven en regiones montañosas donde las estribaciones son planas y tienen poco contacto con los países vecinos, en su mayoría autosuficientes a través de la agricultura y la cría de animales. Número 19. La capital de las drogas de Europa, Lazar, es un pueblo en Albania conocido como la capital de la marihuana del país. Esto se debe a que la mayoría de la marihuana producida allí se exporta al resto de Europa. Ubicado a unos 240 kilómetros al sur de la capital, Tirana, este pueblo produce alrededor de 900 toneladas de drogas extraídas de plantas de cannabis anualmente, con un valor de hasta 6,1 mil millones de dólares, equivalente a la mitad del PIB de Albania. Número 18. Animales de peluche colgados afuera de las casas para protección. Muchos albaneses cuelgan búhos y osos de peluche afuera de sus hogares. Creen que cuando estos búhos y osos están colgados afuera de los edificios en un palo o cuerda, alejarán la envidia de los espíritus malignos y traerán suerte a quienes están dentro de la casa. Esta acción se llama dogs, y estos animales de peluche se colocan para proteger la propiedad de individuos celosos que podrían robarla. La tradición centenaria de dogs en Albania, que fue casi erradicada durante la era comunista, fue revivida a principios de la década de 1990. Número 17. Muchos albaneses emigran a otras tierras. Es un hecho que hay más albaneses viviendo fuera de su patria que dentro de ella. La mayoría de los albaneses nativos viven en países vecinos como Grecia, Italia y Macedonia del Norte, mientras que otros han emigrado a Estados Unidos y Canadá. La razón se debe a motivos económicos y más tarde a la discriminación y la violencia que los albaneses tuvieron que soportar, lo que llevó a muchos a elegir dejar el país. Número 16. Vírgenes juradas viven como hombres de por vida en las remotas regiones montañosas del norte de Albania. Mujeres especiales hacen un voto de permanecer vírgenes de por vida. Viven y se comportan como hombres, nunca se casan ni tienen hijos. Se cortan el pelo corto, usan ropa suelta y cambian sus nombres. Beben alcohol, fuman cigarrillos, llevan armas y realizan trabajos típicamente reservados para hombres, como pastoreo o conducir camiones. Estas son mujeres que eligen vivir como hombres para escapar de la sociedad patriarcal. Se las llama vírgenes juradas o varesha. Sin embargo, ese privilegio tiene un precio. Cada virgen jurada jura mantener la pureza y el honor de por vida, un sacrificio que ninguna lamenta. En la historia moderna, las mujeres en áreas remotas y montañosas del norte de Albania tienen muy pocos derechos. No pueden votar, ser dueñas de tierras, heredar o hacer negocios. Las leyes y los antiguos principios sociales llamados canon se han transmitido de generación en líneas familiares durante más de 500 años y algunos lugares todavía los mantienen. Según la ley del canon, las mujeres son propiedad de sus esposos. Los matrimonios están predeterminados al nacer o cuando son muy jóvenes. Cuando una mujer alcanza la edad para casarse, debe mudarse a la casa del esposo, cuidar al esposo y a los hijos y hacer las tareas domésticas. Las primeras en hacer el juramento lo hicieron debido a demandas sociales.
Si una familia no tiene un heredero varón, una mujer soltera en la línea de descendencia puede asumir el papel de hombre y liderar la familia. Ella jurará ante jefes tribales o ancianos del pueblo y desde ese día se convertirá en hombre. Con el tiempo, algunas mujeres se convirtieron en vírgenes juradas por diversas razones, como evitar matrimonios no deseados o buscar la libertad. Pueden perder algunas de las alegrías de las mujeres, como el matrimonio o el parto, pero la libertad ha llevado a muchas mujeres a hacer el juramento. ¿Qué opinas de estas mujeres en Albania? Deja un comentario para hacerme saber tu opinión. Número 15. Costumbres de boda peculiares en Albania. Hay muchas costumbres de boda peculiares en Albania. En una boda albanesa, cuando la novia llega a la casa del novio, se dispara un tiro para significar que es un momento alegre y la celebración es vibrante. A diferencia de la práctica habitual donde el novio va a la casa de la novia para pagar la dote con dinero y comida, una novia albanesa va a la casa del novio para presentar la dote, que incluye almohadas, mantas, alfombras bordadas y muebles. Además, una novia albanesa debe servir pan y miel a la futura suegra antes de entrar a la casa, lo cual es una tradición arraigada en Albania. A diferencia de muchos otros lugares donde las bodas comienzan y terminan en un día, las bodas albanesas son una celebración completa de 7 días, siendo el último día el evento de la boda real. Finalmente, a menudo se le presenta a una novia albanesa una moneda de oro por el novio, simbolizando su compromiso. El concepto de la luna de miel en Albania es muy peculiar y algo vago. Aquí hay una tradición donde durante 3 días y 3 noches, la novia debe resistir todas las solicitudes de su esposo, incluyendo tareas domésticas e intimidad. Se cree que esto ayuda a alejar a los espíritus malignos que acechan en la casa. Número 14. Se han construido más de 750.000 búnkeres en todo el país. Durante la era comunista, Albania se volvió muy aislada ya que no tenía aliados aparte de China. Esto llevó al dictador Enver Hoxha a estar constantemente paranoico por una invasión. Para proteger el país, ordenó la construcción de más de 750.000 búnkeres en ubicaciones estratégicas en todo el país. Aunque la mayoría de ellos han sido destruidos, todavía hay alrededor de 160.000 búnkeres restantes, incluidos los búnkeres conmemorativos junto a la oficina de correos de Sander. Hoy en día, muchos de estos búnkeres no utilizados están siendo reutilizados como hostales, residencias, museos o simplemente abandonados y en estado de deterioro. Estos búnkeres fueron construidos por orden del antiguo líder comunista Enver Hoxha, quien gobernó Albania desde 1944 hasta su muerte en 1985. Durante su reinado, Hoxha implementó políticas extremadamente aislacionistas, lo que convirtió a Albania en uno de los países más aislados del mundo. Los búnkeres no solo se construyeron a lo largo de las fronteras del país, sino también en ciudades y pueblos de toda Albania, con un estimado de un búnker por cada 4 habitantes. Hoy en día, algunos de estos búnkeres se han convertido en restaurantes, cafés o incluso instalaciones artísticas, mientras que otros han sido dejados para que se deterioren gradualmente. Sin embargo, estos búnkeres se han convertido en una característica única y controvertida del paisaje albanés. ¿Qué opinas sobre esto? Es conveniente si el país enfrenta invasiones o terrorismo, ¿verdad? Comenta abajo con tus pensamientos. Número 13. La obsesión de Albania por los coches Mercedes. Una de las primeras cosas que notarás cuando llegues a Albania es la abundancia de coches Mercedes en todas partes, dominando las calles. Casi parece que por cada 2 coches que ves, uno de ellos es un Mercedes. Esto suena extraño porque los coches Mercedes son considerados muy caros, pero hay algunas explicaciones lógicas para esto. Volviendo a la era comunista en Albania, no se permitía poseer un coche personal, así que conducir era solo para la clase alta. Y cuando el país se abrió después del colapso del régimen comunista a principios de la década de 1990, solo había alrededor de 5.000 a 7.000 coches en todo el país. Puedes imaginar que en ese momento en Albania, la infraestructura para los coches también era escasa, lo que significa que no había muchas carreteras pavimentadas en las calles de Albania y los concesionarios de coches, así como los talleres de reparación, también eran extremadamente escasos. Cuando la importación y propiedad de coches se hizo permitida, la gente necesitaba coches de calidad y confiables para evitar averías en las carreteras rurales y ser fácilmente reparados. En ese momento, la clase alta en el gobierno, incluido el dictador Enver Hoxha, consideraba a Mercedes su marca de coches favorita.
Entonces, esta marca se propagó como un incendio forestal en todo el país, haciendo que los compradores, especialmente los modelos antiguos importados baratos pero aún confiables, prefieran un Mercedes. Hoy en día, cada 5 personas en Albania todavía tienen solo un coche, pero debido al símbolo de estatus, la fiabilidad de Mercedes sigue siendo la marca de coches más popular para aquellos que pueden permitirse uno nuevo o incluso un segundo coche. ¿Cómo ves la imagen de los coches Mercedes aquí? Comenta abajo para hacérmelo saber. Número 12. Albania, el primer país ateo del mundo. Durante la era comunista, la religión estaba completamente prohibida en Albania e incluso se demolieron muchos edificios religiosos. Fue en 1967 cuando Hoxha apretó aún más su control sobre el país con una orden para prohibir todas las actividades religiosas y declarar a Albania como el primer país ateo del mundo. Esta prohibición fue levantada cuando el régimen comunista colapsó y hoy en día en este país muchas comunidades religiosas coexisten pacíficamente. Número 11. El impresionante Lago Azul. El lago Blue Eye es un destino que no puedes perderte cuando estés en Albania. La maravilla natural de Blue Eye atrae a todos los turistas que participan en tours europeos a Albania con su nombre especial. Blue Eye es un impresionante lago azul profundo con una profundidad de más de 50 metros. El lago Blue Eye fascina a los visitantes como si estuvieran abrumados por su belleza tranquila y prístina. El lago tiene forma ovalada y su fuente de agua proviene del suelo. Lo especial es que el lago es azul oscuro en el centro y azul claro en los lados. En primavera, verás el lago pareciendo un par de ojos humanos. Número 10. Rico patrimonio culinario. Una razón perfecta para incluir a Albania en tu lista de viajes de por vida es porque su cocina es irresistible. Los platos albaneses se originaron en el antiguo Imperio Otomano, combinado con influencias de la actualidad como griegas, italianas y turcas. Un delicioso plato que recomiendo probar aquí es el tabe kosi. El plato parece una especie de pastel de huevo hecho de cordero, huevos y yogur. Al disfrutar del tabe kosi, sentirás fácilmente el rico sabor del cordero, los huevos y el dulce tang de la leche agria. La delicada combinación de ingredientes brinda a los comensales una experiencia culinaria verdaderamente única. También está el pelembe, que son las famosas verduras a la parrilla de los albaneses. Este plato generalmente incluye berenjenas, calabacines, cebollas, pimientos, tomates, etc. Aunque está hecho con ingredientes simples, cuando lo pruebas, te resultará difícil resistir el especial y delicioso aroma que el pelembe trae. Cuando vengas aquí, también deberías probar los spekha mellis. Este plato es un éxito entre los turistas debido a sus llamativos colores. La gente rellena arroz, queso y especias adecuadas en pimientos verdes o rojos y luego los asa. Esto se considera uno de los platos para los entusiastas vegetarianos. ¿Qué piensas de estos platos en Albania? Comenta abajo para compartir tus pensamientos. Número 9. La colorida capital de Albania. Aunque no lo parezca ahora, Albania fue una vez uno de los países menos desarrollados de Europa debido a la influencia del gobierno comunista y la dictadura de su antiguo gobernante, que los mantuvo en aislamiento durante casi 4 décadas. Tirana es la capital y la ciudad más grande de Albania, así como el centro cultural, económico y político del país. Después de escapar del régimen comunista, al reconstruir la ciudad para revivir la esperanza perdida, Edi Rama, quien era un artista convertido en político, recurrió al arte para ayudar a rejuvenecer la capital. Aparecieron casas de colores por todas las calles. Cuando los edificios coloridos aparecen por todas partes, el estado de ánimo y el espíritu de la gente también cambian. La belleza le da a la gente un sentido de protección en Albania. Número 8. El único y peculiar idioma albanés. ¿Alguna vez has oído hablar o te has encontrado con el idioma albanés? Comparte tus pensamientos sobre este idioma a continuación. El idioma oficial de Albania es el albanés, y si alguna vez has leído o escuchado algo en este idioma, probablemente te resultará extremadamente difícil entender ni una sola palabra. Eso se debe a que el shkip, como los albaneses lo llaman, es un idioma único no relacionado con ningún otro idioma moderno. El albanés es una rama independiente de la familia de lenguas indoeuropeas y por lo tanto, no tiene un idioma hermano directo. Este idioma se desarrolló a partir del antiguo idioma ilirio, utilizado por las personas en los Balcanes antes de la conquista romana, por lo que es muy especial y único. Número 7.
La regla de la Besa te mantendrá a salvo. Albania es un país muy seguro y parte de la razón se debe a la cultura tradicional del pueblo albanés, que incluye la antigua regla de la Besa. Besa es una ley cultural de los albaneses, a menudo traducida como fe o juramento, que significa mantener promesas y honor. El adjetivo basnik en albanés, derivado de Besa, significa leal, confiable, lo que significa una persona que cumple su palabra. Besa es de suma importancia en la ley consuetudinaria tradicional de Albania y se considera la base del comportamiento humano. El concepto de Besa se basa en la lealtad a la palabra de uno en forma de lealtad o como una garantía de lealtad. Besa contiene más obligaciones hacia la familia y los amigos, requiriendo un compromiso con la palabra de uno, lealtad y solidaridad al tratar con otros. Esto significa que cada albanés está obligado por la regla de la Besa, por lo que deben cuidarse mutuamente y nunca romper sus promesas. Número 6. La mayoría de los albaneses son musulmanes. Los otomanos introdujeron el Islam en Albania en el siglo XIV, pero no fue hasta el siglo XVII que la mayoría de la población se convirtió al Islam. Hoy en día, casi el 60% de los albaneses son musulmanes. Número 5. La tierra de las águilas. ¿Sabías que cuando los albaneses se refieren a su país, lo llaman Shqipëri, que significa tierra de las águilas? El águila tiene un gran significado para el pueblo albanés y se considera su símbolo nacional y étnico. La representación más antigua conocida de un águila en este país data de un tallado en piedra del 1190. Además, la bandera albanesa presenta un águila de dos cabezas negras sobre un fondo rojo sólido. Se cree que este diseño se originó a partir del príncipe Skanderbeg, un héroe del siglo XV que lideró con éxito una rebelión contra los turcos otomanos en 1443. Utilizó una bandera similar con un águila de dos cabezas y un fondo rojo. Más tarde, esta bandera fue adoptada por varias familias nobles en Albania durante la Edad Media y eventualmente se convirtió en el símbolo del pueblo albanés. ¿Qué piensas sobre este símbolo del águila del pueblo albanés? Comparte tus pensamientos a continuación. Número 4. Un país montañoso. Lo que hace especial a este país, en particular, es el regalo de la naturaleza de numerosas montañas para Albania. A pesar de su tamaño pequeño y su proximidad a impresionantes paisajes costeros, Albania es un país montañoso con montañas que cubren el 70% de su territorio. La montaña más alta de Albania es el Monte Korab, que alcanza una altura de 2.764 metros y está ubicado en la frontera con Macedonia del Norte. Las cadenas montañosas de Albania no solo ofrecen paisajes naturales espectaculares, sino que también brindan oportunidades para actividades al aire libre, como senderismo, esquí y alpinismo para los visitantes de este lugar. Además, Albania es hogar de algunas especies de plantas y animales raras y en peligro de extinción, incluido el roble albanés. También es uno de los pocos países donde todavía existen caballos salvajes. ¿Qué opinas de los paisajes naturales de este país? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Número 3. Butrint, el sitio arqueológico más importante de Albania. Este es un sitio arqueológico reconocido por la UNESCO en Albania, donde se encuentran algunos de los monumentos nacionales más importantes que abarcan 2500 años de historia a través de los períodos griego, romano y bizantino. Se remonta al siglo III a.C. Butrint es una antigua ciudad griega y un sitio romano en el sur de Albania, cerca de la frontera griega. Butrint está ubicado en una colina con vistas al canal Vivari. En la era romana, Butrint era un área densamente poblada. Según la historia romana antigua, Butrint fue fundada por el profeta Heleno, el hijo del rey Príamo de Troya. Según la evidencia arqueológica, este fue el asentamiento de humanos prehistóricos desde mediados del siglo X hasta el 8 a.C. Butrint está ubicado en una ubicación estratégicamente importante en el estrecho de Corfú. En el siglo IV a.C., los residentes de Butrint construyeron un templo dedicado al dios Zeus y un teatro al aire libre para reuniones. El más famoso en este sitio es el antiguo teatro desde el exterior. Camina por el sendero correcto hacia el bosque. Es el antiguo teatro desde el siglo III a.C. En el período romano, este teatro fue utilizado y podía acomodar hasta 2.500 asientos. Su arquitectura está influenciada por la arquitectura griega antigua, con una forma circular separada de la ciudad alta arriba. Profundamente en el bosque hay un muro tallado con agudas inscripciones griegas. Número 2.
Rey Zog, el primer y único rey de Albania. El rey Zog es el único rey de Albania, reinando desde 1928 hasta 1939. Notablemente, fue el único rey musulmán en la historia moderna de Europa y se hizo famoso por sobrevivir a varios intentos de asesinato. El rey Zog desempeñó un papel significativo en la modernización de Albania durante su reinado. Promovió el desarrollo de infraestructura, introdujo la primera constitución del país y estableció relaciones diplomáticas con muchos países. Sin embargo, sus esfuerzos fueron interrumpidos cuando Italia invadió Albania en 1939 y el rey Zog fue obligado al exilio. A pesar de este contratiempo, continuó apoyando la independencia y la soberanía de Albania hasta su muerte en 1961. Número 1. Albania es la patria de la Madre Teresa. Aunque la Madre Teresa nació en Skop, Macedonia del Norte, su tierra ancestral es Albania. Otro dato interesante es que este país tiene un aeropuerto internacional llamado Madre Teresa en su honor. Reconocida como el pulmón verde de Europa, Bielorrusia es una nación fascinante en el este de Europa. Famosa por sus patatas y las peculiaridades de su gente supersticiosa, el país encanta con diversos aspectos únicos. Te impresionarás con el festival anual de salto sobre el fuego de Iván Kupala, realizado el día 24 de julio de cada año. Además, los paisajes pintorescos y muchos otros hechos sorprendentes hacen de Bielorrusia un lugar cautivador. Acompáñame para descubrir las maravillas de este país. Número 20. Los bielorrusos son muy supersticiosos. Los bielorrusos tienen varias supersticiones irracionales. Por ejemplo, creen que si ves una pequeña araña, significa que te enfermarás, y si ves una rana, se avecinan problemas. También temen a los espejos rotos, considerándolos un mal presagio. Una creencia particularmente difundida es que silbar dentro de casa alejará todo tu dinero. Además, dicen que no debes limpiar tu residencia después de que los invitados se vayan hasta que lleguen a su casa, ya que se cree que limpiar significa eliminarlos permanentemente de tu vida. Un aspecto increíblemente interesante es la tendencia del pueblo bielorruso hacia estas supersticiones peculiares. ¿Qué opinas de estas supersticiones? Siéntete libre de compartir tus opiniones en los comentarios. Número 19. Conducir un coche sucio en Bielorrusia es susceptible de multa. En Bielorrusia es intrigante saber que conducir un vehículo sucio es ilegal. Cualquier persona sorprendida conduciendo un coche con las ventanas polvorientas y una placa de matrícula sucia puede enfrentarse a multas o incluso puntos deducidos de su licencia de conducir. Varias fuentes sugieren que la multa puede llegar a $54. Entonces, si alguna vez vas a conducir en Bielorrusia, asegúrate de que las ventanas de tu coche y la placa de matrícula estén siempre limpias. Número 18. Ley bielorrusa. Prohíbe el matrimonio de mujeres con extranjeros. Bielorrusia tiene una legislación peculiar que prohíbe a las mujeres viajar al extranjero, incluso para turismo. Este punto ha generado debates en las redes sociales, ya que muchos lo consideran inusual en el siglo XXI. Contrario a las percepciones, Bielorrusia tiene razones para esta política. Debido a la gran cantidad de belleza, muchos empresarios y compañías han buscado reclutar bellezas bielorrusas para varios concursos de moda, generando sustanciales ganancias basadas en las apariencias. A largo plazo, la belleza de las mujeres bielorrusas estaría enormemente comprometida y algunos especialistas predicen un severo desequilibrio de género si esta tendencia continúa. Para evitar tal escenario, Bielorrusia tuvo que implementar regulaciones para contener la pérdida de sus mujeres bonitas. Bielorrusia es un país famoso por su abundancia de bellas mujeres, muchas de las cuales poseen proporciones de modelo. Numerosos concursos de belleza internacionales han sido representados por Bielorrusia, mostrando mujeres con piel clara y figuras atractivas. Las mujeres bielorrusas mantienen la pureza de su linaje y presentan características de una antigua ascendencia eslava con rasgos faciales distintivos y refinados. Número 17. Bielorrusia tiene una sólida tradición en entrenar atletas de élite. Deportistas bielorrusos como Victoria Azarenka en tenis y Daria Domracheva en biatlón
nación han alcanzado la cima de sus respectivas disciplinas, convirtiéndose en símbolos nacionales y ejemplos para la juventud del país. En general, Bielorrusia da gran importancia a la educación deportiva para los jóvenes y proporciona recursos para desarrollar atletas de alto rendimiento, especialmente en modalidades individuales como atletismo, gimnasia y levantamiento de pesas. La nación frecuentemente supera sus propios récords en el escenario olímpico, conquistando diversas medallas. Número 16. Las patatas son omnipresentes en la cocina bielorrusa, casi nunca ausentes de cualquier comida. Un plato popular hecho con patatas es el dranik, una tortita crujiente de patata servida con una cucharada de crema agria. Delicioso y nutritivo. Existen más de 300 recetas de patatas para elegir, como el BAPC, una tarta de patata en capas, y los koluni, albóndigas rellenas de carne picada y envueltas en puré de patatas. Te gustará explorar esta variedad. Número 15. Bebidas típicas de Bielorrusia. La krambambula es una bebida tradicional bielorrusa con raíces antiguas, alcanzando su apogeo de popularidad en el siglo XIX y experimentando un renacimiento a principios del siglo XXI. También es una bebida a base de miel, con un sabor envolvente. Además de los interesantes platos a base de patata, Bielorrusia se enorgullece de sus bebidas tradicionales exclusivas. Entre las bebidas alcohólicas del país, la medobuja y la krambambula son bastante conocidas. La medobuja es una de las primeras bebidas alcohólicas surgidas en Bielorrusia. En tiempos antiguos se hacía fermentando miel. A lo largo de los siglos, las bebidas a base de miel han sido altamente valoradas por su sabor y beneficios para la salud. Esta bebida se usaba para entretener a los visitantes como remedio o simplemente se disfrutaba ocasionalmente en la vida cotidiana. La medobuja de antaño posee una calidad sagrada y está reservada para ser servida en las mesas durante festivales y ceremonias religiosas. Número 14. El bisonte europeo. Uno de los emblemas más comunes de Bielorrusia es el bisonte europeo, con una población estimada de poco menos de 3.000 individuos en estado salvaje, y Bielorrusia albergando casi un tercio de ellos. Frecuentemente se ven en diversos sellos, rublos bielorrusos y otras monedas a través del continente. Este es el mayor mamífero terrestre que sobrevive en Europa. Son altos, notablemente jorobados y poseen un pelaje largo y desgreñado. Cada ejemplar puede pesar hasta 1 tonelada, medir 3 metros de altura y moverse con agilidad. Debido a su apariencia impresionante, aunque algo intimidante, sirvió como inspiración en la película La Bella y la Bestia. Descendientes de ancestros de la era glacial, estos bisontes continúan existiendo con su pelaje espeso y cuernos robustos. Al consumo de carne, sus números llegan a los miles, y en Bielorrusia, alrededor de 1.000 están presentes, representando un tercio de la población de bisontes europeos de Europa. Número 13. Adhesión al transporte público. En consecuencia, en la capital Minsk o en otras ciudades importantes, la congestión del tráfico es rara y los accidentes son poco frecuentes. Caminar por calles bajo avenidas arboladas o a través de bosques en Bielorrusia puede ser bastante fascinante. Por el camino puedes encontrar bancos de madera para descansar o disfrutar de un cigarrillo. La mayor parte de los bielorrusos utiliza el transporte colectivo, incluyendo trenes, tranvías, autobuses, taxis y hasta el metro. Se utiliza para distancias cortas de aproximadamente 3 kilómetros y caminar es preferible. Los peatones tienen máxima prioridad en el tráfico y hay pasajes subterráneos en avenidas principales para cruces seguros. Una costumbre interesante de los bielorrusos es que no comen ni fuman mientras caminan, contribuyendo a un entorno más limpio, ya que arrojar basura en espacios públicos es inusual. La conciencia ambiental está profundamente arraigada en cada ciudadano. Número 12. El Gran Diamante. Biblioteca Nacional de Bielorrusia. Con la integración de un sistema de iluminación LED completamente cubierto, el exterior de la estructura siempre proporciona una experiencia fascinante para quien la ve de noche. Especialmente, esta biblioteca tiene la característica de cambiar continuamente de colores cada minuto gracias a la tecnología LED. Posicionada en el 25º lugar entre los 50 edificios más singulares del mundo, la Biblioteca Nacional de Bielorrusia es reconocida globalmente como un enorme diamante.
funciona no solo como un centro cultural e informativo para los países del este de Europa, sino que también acoge diversas conferencias de prensa del presidente y recibe visitas de varios líderes de Estado. La peculiaridad de la Biblioteca Nacional de Bielorrusia está en su construcción en forma de diamante. De acuerdo con los arquitectos, esto simboliza el ápice del valor intelectual humano. Con 23 pisos, está dividida en dos partes principales. Los primeros 3 pisos forman la base del diamante, exhibiendo un museo que preserva impresiones antiguas, galerías de arte, auditorios y 20 salas de lectura de varios tamaños. Sin embargo, el área más rigurosamente protegida, inaccesible al público, está dentro de este diamante, almacenando alrededor de 9.300.000 documentos en más de 70 idiomas de todo el mundo. El moderno sistema de transporte con 27 rieles aéreos que atraviesan toda la biblioteca facilita un proceso de transferencia de documentos rápido y eficiente, pudiendo atender a más de 1.000 lectores por día. Número 11. Costumbres inusuales de Año Nuevo en Bielorrusia. En Bielorrusia, la celebración de la Navidad y el Año Nuevo comienza el 25 de diciembre y dura de 1 a 2 semanas, con un Año Nuevo tradicional llamado Kaliadi, la mayor festividad del año. Otro aspecto curioso de la celebración de Kaliadi en Bielorrusia es que los niños frecuentemente recorren las calles en grupo, vistiendo disfraces hechos a mano y máscaras, visitan casas, cantan canciones festivas, desean salud y una buena cosecha. A cambio reciben regalos y golosinas. Durante la celebración tradicional del Año Nuevo en Bielorrusia, las niñas solteras participan en juegos especiales para prever quién se casará en el año siguiente. Por ejemplo, se coloca un montón de granos de maíz frente a cada niña y se suelta un gallo. El gallo que corre primero hacia el montón a los pies de una niña indica que ella será la primera en casarse en el Año Nuevo. En otro juego, una mujer casada esconde objetos especiales en su casa para que sus amigas solteras los encuentren. La niña que encuentra un pan se cree que se casará con un hombre rico, mientras que la que encuentra un anillo se espera que se case con un esposo guapo. Antes de la víspera de Navidad, los bielorrusos preparan una cena tradicional de kutsia, con platos a base de cebada, evitando carne y grasa. Número 10. Minsk, la capital. La reconstrucción de posguerra aumentó su magnificencia con amplias avenidas y edificios públicos monumentales, diseñados para exhibir la fuerza y el progreso del Estado soviético. Con habitantes acogedores, una escena cultural vibrante y muchas áreas verdes, Minsk ofrece una perspectiva única para los visitantes que desean presenciar la historia y la vida moderna de Bielorrusia. Minsk, frecuentemente llamada Ciudad Fénix, ha renacido de las cenizas varias veces a lo largo de su tumultuosa historia. La ciudad fue casi completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue cuidadosamente reconstruida en la era soviética. Actualmente, Minsk es una fascinante combinación de arquitectura soviética clásica y desarrollo moderno, reflejando la resiliencia y determinación del pueblo bielorruso. Número 9. Castillos y fortificaciones. Hoy en día, algunos de estos edificios, como el Castillo de Mir del siglo XV y el Castillo de Nesvis, son reconocidos como patrimonios mundiales de la UNESCO, atrayendo a entusiastas de la historia de todo el mundo. Notablemente, el Castillo de Nesvis es famoso no solo por su belleza histórica, sino también por albergar historias misteriosas. La Dama Negra de Nesvis, el espíritu de Bárbara Radziwiłł, la esposa del rey polaco Segismundo Augusto, dicen que ronda el castillo desde hace más de 4 siglos, atrapada por cuentos de sufrimiento y desgracia. Rumores afirman que su fantasma todavía se ve ocasionalmente alrededor del castillo y del pueblo de Nesvis. ¿Todavía te atreves a visitar este castillo después de escuchar esta leyenda espeluznante? Si alguien sabe más sobre este fantasma, siéntase libre de comentar abajo. Aunque Bielorrusia quizás no sea el primer país que viene a la mente, al pensar en castillos y fortalezas medievales, posee numerosas construcciones arquitectónicas históricas. A lo largo de muchos siglos, se erigieron varias estructuras defensivas para proteger a la población de diversos invasores. Los castillos bielorrusos sirven como evidencias tangibles de narrativas de ejércitos invasores y familias nobles que moldearon la rica historia del país, mientras que muchas de estas fortificaciones han sido restauradas y convertidas en museos o centros culturales. Algunas permanecen como majestuosas ruinas, permitiendo a los visitantes reflexionar sobre épocas pasadas. Número 8. Tradiciones folclóricas. Música y danza en Bielorrusia. Las danzas a menudo presentan trajes tradicionales vibrantes, añadiendo
añadiendo un elemento visual emocionante a las actuaciones. La música tradicional bielorrusa se caracteriza por melodías suaves e instrumentos típicos como la duda, gaita de foles, el címbalo y la lira. Las canciones folclóricas frecuentemente retratan la historia, leyendas y la vida cotidiana del pueblo del país. Estas melodías han sido transmitidas de generación en generación, permaneciendo como un tesoro de la cultura bielorrusa. Bielorrusia se enorgullece de una vasta tradición de música y danzas folclóricas, una parte esencial de su identidad nacional. Además, la danza folclórica es un componente fundamental de la cultura bielorrusa, con danzas tradicionales como el kabot, krakowiak y la labanika, realizadas durante festivales y celebraciones. Estas danzas no solo proporcionan entretenimiento, sino que también ayudan a preservar el patrimonio cultural de Bielorrusia y a fomentar el orgullo nacional. Número 7. Consecuencias del desastre de Chernobyl en Bielorrusia. En cuanto a la salud, ha habido un aumento significativo en casos de cáncer, particularmente cáncer de tiroides, desde el desastre. La incidencia de cáncer de tiroides en niños aumentó 40 veces y en adultos es de 2.5 a 7 veces mayor. Las consecuencias del desastre nuclear de Chernobyl son realmente aterradoras. ¿Qué piensas de esto? Siéntete libre de comentar abajo. Aunque el accidente nuclear de Chernobyl ocurrió en Ucrania, liberó una cantidad sustancial de partículas radiactivas en la atmósfera, resultando en contaminación en una amplia área circundante, incluyendo Bielorrusia. Bielorrusia tuvo que soportar hasta 70% de la precipitación radiactiva de Chernobyl. Este desastre tuvo severas repercusiones en la vida, economía, ciencia y cultura de Bielorrusia, ya que el país sufrió la devastación de materiales radiactivos y la pérdida de valores culturales e históricos en la región de Polesia, en el sur de Bielorrusia. La catástrofe de Chernobyl también tuvo un impacto profundo en la producción agrícola de Bielorrusia. Aproximadamente una cuarta parte del área forestal del país, 132 depósitos minerales y casi 350 instalaciones industriales también fueron expuestas a la radiación. 2 millones de personas tuvieron que soportar las consecuencias del desastre de Chernobyl, con más de 1 millón de personas, incluyendo casi la mitad, siendo niños y adolescentes, aún viviendo en las áreas afectadas. Debido a los efectos perjudiciales de la radiación, Bielorrusia perdió una parte significativa de sus tierras agrícolas. La tasa de defectos congénitos en recién nacidos en Bielorrusia aumentó en 250% después de 1986. Número 6. Conoce el Velaz 75710, el camión volquete más grande de la Tierra. El Velaz 75710 ostenta el récord de mayor capacidad de carga útil de la historia, con increíbles 450 toneladas. El propio camión pesa alrededor de 360 toneladas. Lo que lo hace singular es que sus ruedas no son accionadas directamente por el motor. Están conectadas a generadores que producen electricidad para los motores eléctricos en los ejes. Un Velaz 75710 colosal puede recorrer más de 400 kilómetros totalmente cargado sin necesidad de repostar. En su interior posee tanques dedicados de combustible diésel con un volumen total de 5.600 litros, permitiendo viajes largos. El sistema de enfriamiento incluye una cantidad significativa de 890 litros de agua de enfriamiento y cada motor alberga 269 litros de aceite. El Velaz 75710, fabricado en Bielorrusia, es el camión volquete más grande del planeta, con dimensiones impresionantes de más de 20 metros de longitud, casi 10 metros de altura y alrededor de 8 metros de ancho. El Velaz 75710 es soberano entre los camiones pesados de mayor porte del mundo. Este gigante no solo tiene un tamaño enorme, sino también una potencia impresionante de más de 11.000 caballos de fuerza, lo que es 6 veces más que un coche de carreras de Fórmula 1, o equivalente a la potencia combinada de 7 supercoches Bugatti Chiron. Número 5. Festival singular de salto sobre el fuego en Bielorrusia. Las parejas de la mano saltan sobre hogueras, simbolizando el amor eterno y alejando la mala suerte.
El festival anual de salto sobre el fuego de Iván Kupala en Bielorrusia tiene lugar el día 24 de julio de cada año. El festival de Iván Kupala en Bielorrusia comienza con un baile alrededor de una gran hoguera. Los participantes generalmente visten trajes típicos. La gente baila, canta y festeja alrededor del fuego durante el evento. Durante la celebración, las chicas pueden soltar coronas iluminadas con velas en los ríos y tratar de hacerlas flotar lo más lejos posible, con la esperanza de que sus relaciones amorosas fluyan con las corrientes. Los chicos pueden tratar de atrapar estas coronas con el objetivo de captar la atención de la chica que las soltó. Número 4. Semana de las tortitas. El martes, el día de los juegos para los jóvenes, donde los residentes, especialmente la generación más joven, pasan tiempo al aire libre jugando a juegos como el trineo. El miércoles es el día dulce, cuando la gente regala tortitas a sus familiares y amigos. Este antiguo festival eslavo tiene raíces profundas en Bielorrusia, con cada día de la semana teniendo diferentes ceremonias tradicionales. Un día se llama el Día de los Saludos, donde la gente hornea tortitas, una tortita tradicional bielorrusa, y crea una efigie de paja de la señora Maslenitsa representando el invierno. La primera tortita se ofrece a los pobres y la efigie de paja se coloca en la calle principal durante toda la semana. El jueves es un día de diversión y juegos. La efigie de Maslenitsa se lleva en procesión mientras se disfrutan de tortitas y actividades al aire libre, incluyendo trineo, canto y danza. El viernes es la tarde de la suegra, donde los hombres demuestran gratitud a sus suegras haciéndoles tortitas. El sábado es el día de la cuñada. Finalmente, el domingo es el día del perdón. Este día se considera el más importante de Maslenitsa, con festivales y eventos públicos. Los bielorrusos terminan este día quemando la efigie de paja tradicional de Maslenitsa, simbolizando el fin del invierno y la llegada de la primavera. En Bielorrusia existe la Semana de las Tortitas, conocida como Maslenitsa, celebrada en la última semana antes del invierno para dar la bienvenida a la primavera. Las tortitas, llamadas blini, se preparan en todas las casas para que amigos y familiares las disfruten y también se sirven durante festivales de calle locales. Son creativos con los acompañamientos, incluyendo semillas de amapola molidas y ricos guisos de setas para acompañar los blini. Número 3. Paisajes pintorescos. Minsk, el corazón económico, cultural y político de Bielorrusia, también es su capital, destacándose por sus numerosos puntos turísticos nacionales y siendo un destino turístico relevante. El antiguo nombre del país, Belarus, todavía se utiliza principalmente en contextos históricos. Algunos ciudadanos bielorrusos consideran el término Belarus ofensivo, ya que evoca recuerdos del régimen pasado. Situada en el este de Europa, Bielorrusia, a pesar de no tener litoral, cautiva a los visitantes con sus encantadores campos agrícolas, bosques antiguos y pueblos que parecen sacados de cuadros. El paisaje tranquilo se armoniza con la modernidad en ciudades encantadoras y estructuras arquitectónicas. Número 2. Pulmón verde de Europa. En verano las temperaturas en Minsk alcanzan un máximo de 28 grados Celsius, con un sol suave, convirtiéndola en un lugar perfecto para reunirse en los prados, tomar el sol y relajarse. Bielorrusia también cuenta con hermosos parques nacionales, lo que la convierte en un destino ideal para los entusiastas del senderismo y los amantes del aire puro. Un hecho interesante es que la franja verde en la bandera bielorrusa representa los bosques del país. Aproximadamente 40% del territorio de Bielorrusia está cubierto por bosques. Bielorrusia es frecuentemente llamada el pulmón verde de Europa porque alberga una de las últimas y más grandes áreas remanentes del bosque primitivo que una vez cubrió la llanura europea. Incluso en la capital, Minsk, que está altamente urbanizada, toda la ciudad posee un entorno verde y revitalizante. Número 1. Invierno riguroso. Con el diseño de las casas bien sellado, utilizar leña para calefacción no es práctico debido a la contaminación del aire y la necesidad de deforestación. En cambio, un sistema de calefacción con agua caliente circula por todo el edificio. El agua calentada fluyendo a través de tuberías metálicas irradia calor, calentando el interior de la residencia. Esta agua caliente también sirve para las necesidades de higiene de la casa. Este sistema no solo ahorra combustible, sino que también ayuda en la conservación ambiental. Bielorrusia enfrenta inviernos extremadamente fríos, con temperaturas constantemente por
debajo de cero, alcanzando un máximo de -1 °C. Durante este periodo, los residentes disfrutan de un receso invernal de 2 semanas. Dejar una ventana abierta para colgar un trozo de carne afuera es aceptable durante toda la semana, ya que el entorno exterior funciona como una nevera natural. Primero, en términos de construcción, las casas se erigen con paredes de doble capa, con un amplio espacio de aislamiento entre ellas. Las ventanas están selladas herméticamente para impedir la entrada de aire frío. Descubre las verdades ocultas sobre la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Hoy vamos a desvelar las verdades más oscuras y brutales que el gobierno venezolano no quiere que sepas. Prepárate para conocer detalles impactantes sobre las políticas y acciones que han llevado a millones de venezolanos a la desesperación. Detrás de la apariencia de una nación en lucha constante por su soberanía y justicia, se esconde una realidad aterradora en Venezuela. La falta de información y la represión a la libertad son solo la punta del iceberg. Grandes discursos y promesas de prosperidad no pueden esconder la dura realidad de un país sumido en el caos y la miseria. En el video de hoy vamos a profundizar en el mundo sombrío del gobierno de Nicolás Maduro, donde cada decisión está diseñada para mantener el control absoluto y suprimir cualquier forma de disidencia. Exploraremos 8 verdades brutales que te dejarán sin aliento, revelando los desafíos inimaginables que los venezolanos enfrentan día tras día. No te haremos esperar más. En breve, descubrirás las horribles verdades que Nicolás Maduro intenta desesperadamente esconder del mundo. Desde la corrupción desenfrenada hasta la represión violenta, estos son los actos más despiadados del régimen venezolano. Vamos a empezar. 8. Vida de lujo en medio de la pobreza. Nicolás Maduro ha sido ampliamente criticado por su estilo de vida lujoso en medio de la devastadora crisis económica que afecta a Venezuela. Mientras millones de venezolanos luchan diariamente para obtener alimentos y medicinas básicas, Maduro y su círculo cercano disfrutan de privilegios y lujos que contrastan drásticamente con la realidad del país. Uno de los incidentes más notorios que ejemplifica esta desconexión es la visita de Maduro al restaurante del famoso chef Salt Bae en Estambul, Turquía, en 2018. Durante este viaje, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron vistos disfrutando de una comida lujosa en uno de los restaurantes más caros del mundo. El evento fue documentado en video y compartido en las redes sociales por el propio chef, desencadenando una ola de indignación tanto dentro como fuera de Venezuela. Este tipo de exhibición de opulencia no es un caso aislado. Maduro y su familia han sido acusados de desviar fondos públicos para financiar su estilo de vida. Informes revelaron que el presidente y su círculo cercano poseen propiedades de lujo y cuentas bancarias en el extranjero, donde almacenan grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente. Estos recursos, que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, son, en cambio, utilizados para mantener el estilo de vida lujoso de la élite gobernante. La corrupción y el desvío de fondos no se limitan a la figura de Maduro. Su esposa, Cilia Flores, también ha sido señalada por participar en esquemas de corrupción. En 2015, 2 sobrinos de Flores fueron arrestados en Haití por intentar traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Estos incidentes destacan la implicación de la familia presidencial en actividades ilícitas a gran escala. La disparidad entre el estilo de vida de Maduro y la difícil situación de los venezolanos es especialmente evidente cuando se consideran las condiciones en las que vive la mayoría de la población. Venezuela ha experimentado una hiperinflación extrema, con precios de bienes básicos duplicándose cada pocas semanas. La escasez de alimentos y medicinas es crónica, y muchos venezolanos dependen de las remesas enviadas por familiares en el extranjero para sobrevivir. En este contexto, las imágenes de Maduro disfrutando de lujos son percibidas como un insulto directo a la población sufrida. El contraste entre la vida de lujo de Maduro y la realidad del pueblo venezolano ilustra no solo la corrupción y el abuso de poder, sino también la falta de empatía y desconexión del régimen con las necesidades de su pueblo. Este comportamiento no solo agrava la crisis humanitaria en el país, sino que también alimenta el resentimiento y la desconfianza hacia el gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre el estado económico de Venezuela? Deja tu opinión en nuestros comentarios. 7. Desaparición forzada de Rocío San Miguel. El caso de Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos en Venezuela, es un ejemplo alarmante de las tácticas represivas del régimen de Nicolás Maduro. San Miguel, presidenta de la ONG
Control Ciudadano, ha sido una voz crítica contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano. Su trabajo le ha valido reconocimiento internacional, pero también la ha convertido en un blanco del régimen. El 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Las autoridades venezolanas confirmaron su detención, pero no proporcionaron información sobre su paradero. Desde entonces, San Miguel ha sido víctima de desaparición forzada, una práctica ampliamente documentada en Venezuela como una herramienta para silenciar a los críticos del gobierno. La detención de San Miguel fue acompañada por el arresto de su hija y otros miembros de su familia, aumentando aún más la gravedad de la situación. A pesar de los esfuerzos de sus abogados y de la presión internacional, las autoridades venezolanas han negado cualquier información sobre su ubicación, impidiendo el acceso de su familia y representación legal. Este patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ha sido utilizado repetidamente por el régimen para intimidar y reprimir a defensores de los derechos humanos y activistas políticos. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han condenado la desaparición de Rocío San Miguel y han exigido su liberación inmediata e incondicional. En sus llamados a la acción, Amnistía Internacional ha destacado la urgencia de garantizar la integridad personal de San Miguel y de poner fin a la política de represión contra aquellos que defienden los derechos humanos en Venezuela. La desaparición forzada de Rocío San Miguel es emblemática del clima de miedo y represión que prevalece en Venezuela. Los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas viven bajo la constante amenaza de ser detenidos arbitrariamente, torturados o desaparecidos. Estas tácticas no solo violan los derechos fundamentales de los individuos afectados, sino que también buscan disuadir a otros de levantar la voz contra las injusticias del régimen. El caso de San Miguel ha resonado en la comunidad internacional, atrayendo la atención de organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas. Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció la desaparición de San Miguel como una clara violación de los derechos humanos e instó al gobierno de Maduro a rendir cuentas. La presión internacional es crucial para mantener el enfoque en estos casos y buscar justicia para las víctimas de desapariciones forzadas en Venezuela. La desaparición de Rocío San Miguel continúa siendo un recordatorio inquietante de los extremos a los que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para silenciar la disidencia y mantener su control autoritario. La lucha por su liberación y la de otros detenidos arbitrariamente sigue siendo una prioridad para las organizaciones de derechos humanos y para todos aquellos que defienden la justicia y la dignidad en Venezuela. 6. Brote misterioso de fiebre hemorrágica. En 2014, Venezuela enfrentó un misterioso brote de fiebre hemorrágica que dejó a la población en estado de pánico y desconcierto. El brote tuvo origen en el estado de Aragua y en la capital Caracas, resultando en la muerte de al menos 10 personas en un corto periodo. Este evento se destacó no solo por la gravedad de la enfermedad, sino también por la respuesta y manejo de la situación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La fiebre hemorrágica es una enfermedad grave que provoca síntomas como fiebre alta, erupciones cutáneas y hemorragias, similar al ébola en su presentación. Los pacientes afectados por esta enfermedad experimentan un rápido deterioro de su salud que puede llevar a la muerte en solo 72 horas. A pesar de la gravedad del brote, las autoridades venezolanas negaron repetidamente la existencia de la enfermedad y acusaron a los médicos que reportaron los casos de crear pánico injustificado entre la población. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, negó rotundamente los informes médicos que alertaban sobre la enfermedad, calificando las advertencias como una campaña de rumores y terrorismo por parte de la oposición política. Esta postura oficial dificultó la respuesta adecuada al brote y la implementación de medidas de salud pública necesarias para contener la enfermedad y tratar a los afectados. La negación del gobierno y la falta de transparencia en torno al brote generaron una atmósfera de desconfianza y miedo. Los médicos y profesionales de salud que intentaron alertar al público y exigir medidas preventivas enfrentaron represalias y fueron silenciados. La Federación Médica Venezolana instó al gobierno a dejar de interferir en la política de salud y permitir una respuesta adecuada a la crisis, pero sus llamados fueron ignorados. Además de la falta de acción y negación por parte del gobierno, hubo un misterio en torno a la verdadera naturaleza del brote. Aunque se enviaron muestras al Instituto Nacional de Salud para su análisis, los resultados nunca fueron divulgados públicamente, alimentando aún más la especulación y el temor entre la población.
La incertidumbre sobre la causa exacta de la enfermedad, si era viral o bacteriana, complicó los esfuerzos para tratar a los pacientes y prevenir nuevos casos. El manejo del brote de fiebre hemorrágica en Venezuela es un claro ejemplo de cómo la desinformación y la negación oficial pueden agravar una crisis de salud pública. La falta de transparencia y la politización de la respuesta sanitaria no solo ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Este incidente destaca los peligros de un gobierno que prioriza su imagen política sobre el bienestar y la seguridad de su pueblo. 5. Helicóptero misterioso. Ataca el Tribunal Supremo. El 27 de junio de 2017, Caracas fue testigo de un acontecimiento que capturó la atención nacional e internacional. Un helicóptero de la policía venezolana atacó el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Este evento, que duró aproximadamente 2 horas, se destacó por su dramatismo y por las implicaciones políticas que traía en medio de una creciente crisis en Venezuela. El helicóptero fue pilotado por Óscar Pérez, un inspector de la Policía de Investigación y miembro de la Brigada de Acciones Especiales, BAE. Pérez, junto con varios hombres enmascarados, lanzó granadas y disparó contra los edificios gubernamentales. Afortunadamente, no hubo heridos en el ataque. Sin embargo, el acto fue interpretado como un intento de golpe o un llamado a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Óscar Pérez apareció en un video difundido en las redes sociales poco después del ataque, rodeado por hombres enmascarados y armado, llamando a la insurrección contra lo que describió como un gobierno criminal y transicional. Pérez declaró que la acción no era contra otras fuerzas de seguridad del Estado, sino contra la impunidad y la tiranía impuesta por el gobierno de Maduro. Este mensaje resonó entre muchos venezolanos descontentos con la situación política y económica del país. El gobierno de Maduro respondió rápidamente, calificando el ataque como un acto terrorista y acusando a Pérez de tener vínculos con la CIA y otros actores externos interesados en desestabilizar el país. Maduro ordenó una intensa búsqueda de Pérez y sus compañeros, que lograron evadir la captura durante varios meses, convirtiéndose en figuras simbólicas de resistencia para algunos sectores de la población. El ataque con helicóptero también puso en evidencia la fractura dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas y la creciente insatisfacción entre algunos miembros del aparato estatal. La acción de Pérez fue vista por muchos como un acto desesperado de un hombre que había perdido la fe en las instituciones oficiales y que decidió tomar medidas drásticas para llamar la atención sobre la corrupción y la represión en el país. Este evento aumentó la tensión en un país ya sumido en una profunda crisis política y económica. Las protestas contra el gobierno continuaron y la represión se intensificó. Pérez fue finalmente localizado y abatido por fuerzas gubernamentales en enero de 2018, en un operativo que resultó en su muerte y en la de varios de sus compañeros. La muerte de Pérez fue recibida con condena internacional y su figura continúa siendo recordada como un símbolo de resistencia contra el régimen de Maduro. El ataque al Tribunal Supremo y la posterior caza a Óscar Pérez subrayan la volatilidad y la complejidad de la situación en Venezuela, donde la desesperanza y la represión están en un punto álgido y actos dramáticos como este reflejan la profunda división y el descontento en la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión sobre el accionar de Óscar Pérez en Venezuela? Comparte tu opinión en los comentarios. 4. Muerte misteriosa de Fernando Albán. La muerte de Fernando Albán, concejal del partido opositor Primero Justicia, se convirtió en uno de los episodios más oscuros y misteriosos del régimen de Nicolás Maduro. Albán fue arrestado el 5 de octubre de 2018 al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, acusado de estar involucrado en un supuesto atentado con drones contra Maduro durante un desfile militar en agosto de ese mismo año. 3 días después de su arresto, el 8 de octubre, Fernando Albán falleció mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Según la versión oficial del gobierno, Albán se suicidó al lanzarse del 10º piso del edificio del SEBIN. Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada por familiares, colegas y organizaciones de derechos humanos que afirman que Albán fue asesinado. Numerosos testimonios y denuncias sugieren que Albán fue sometido a torturas antes de su muerte. Según colegas de partido y defensores de los derechos humanos, Albán habría sido brutalmente torturado, sufriendo fracturas en las costillas y otras lesiones graves. Un informe de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, afirmó que Albán fue asesinado bajo tortura y luego arrojado por la ventana para simular un suicidio.
La muerte de Fernando Albán no solo levantó sospechas en Venezuela, sino que también atrajo la atención y condena de la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea pidieron una investigación independiente y rigurosa sobre las circunstancias de su muerte. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, calificó lo ocurrido como un asesinato perpetrado por un régimen torturador y homicida. Este caso ha sido emblemático de las tácticas represivas del régimen de Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para silenciar a la oposición y mantener el control. La muerte de Albán fue interpretada como un mensaje de advertencia para disuadir a otros opositores de desafiar al gobierno, sembrando miedo y desesperación entre aquellos que se atreven a levantar la voz contra las injusticias del régimen. La falta de transparencia y la negativa del gobierno a realizar una investigación creíble sobre la muerte de Albán solo han intensificado las sospechas y el resentimiento hacia el régimen. Este trágico incidente sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para mantener su poder, independientemente del costo humano. 3. Uso de milicias y grupos paramilitares. El uso de milicias y grupos paramilitares por parte del régimen de Nicolás Maduro es uno de los aspectos más oscuros y represivos de su gobierno. Estos grupos, conocidos como colectivos, operan con una impunidad alarmante y sirven como herramientas de intimidación y represión contra cualquier forma de disidencia. Los colectivos surgieron originalmente como grupos comunitarios de apoyo al chavismo, pero con el tiempo se transformaron en fuerzas paramilitares que aterrorizan a la población. Los colectivos están compuestos por civiles armados que reciben apoyo directo del gobierno. Estos grupos son conocidos por su brutalidad y disposición a utilizar la violencia para mantener el control social. Operan principalmente en barrios pobres y comunidades opositoras, donde su presencia está destinada a disuadir protestas y cualquier tipo de oposición. Los colectivos han sido responsables de numerosos actos de violencia, incluyendo agresiones físicas, asesinatos, secuestros y extorsiones. En varias ocasiones, los colectivos han sido utilizados para dispersar manifestaciones pacíficas. Durante las protestas masivas de 2017, estos grupos desempeñaron un papel en la represión violenta de los manifestantes. Armados con palos, armas de fuego y motos, los colectivos atacaban a los manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Esta colaboración entre los colectivos y las fuerzas del orden permitió al régimen de Maduro mantener un control férreo sobre la población. Mientras oficialmente puede negar cualquier implicación directa en la represión violenta, la impunidad con la que operan estos grupos paramilitares es preocupante. A menudo, los miembros de los colectivos no enfrentan ninguna consecuencia por sus acciones, lo que refuerza su poder y su capacidad de intimidación. Esta situación ha llevado a un clima de miedo constante entre los venezolanos, que saben que cualquier muestra de oposición puede ser respondida con violencia extrema y sin consecuencias para los perpetradores. Además de su papel en la represión interna, se ha informado que algunos colectivos están involucrados en actividades criminales, como el tráfico de drogas y el contrabando. Estas actividades no solo les proporcionan recursos financieros, sino que también aumentan su poder y su capacidad de operar fuera de la ley. La conexión entre el gobierno y estos grupos criminales resalta la corrupción y la falta de Estado de Derecho en Venezuela. La utilización de colectivos por el régimen de Maduro ha sido condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos abusos cometidos por estos grupos y han pedido al gobierno venezolano que desmantele estas fuerzas paramilitares y garantice la protección de los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen ha mostrado poco interés en abordar estas preocupaciones, prefiriendo mantener a los colectivos como una herramienta efectiva de control y represión. 2. Manipulación de la información y propaganda. El control de los medios de comunicación y la manipulación de la información en Venezuela son prácticas comunes bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde que asumió el poder, Maduro intensificó los esfuerzos para restringir la libertad de prensa y utilizar la propaganda estatal para mantener el control sobre la narrativa pública. Este manejo autoritario de la información ha sido crucial para silenciar a la oposición y perpetuar su gobierno. El gobierno de Maduro ha implementado una serie de medidas para asegurar que los medios de comunicación estén bajo su control. Estas incluyen la adquisición de medios privados por parte de empresarios afines al régimen, el cierre de medios críticos y la intimidación y censura de periodistas.
Los canales de televisión y estaciones de radio que se atreven a transmitir información crítica enfrentan sanciones, cierres y confiscación de equipos. Como resultado, muchos medios han sido forzados a autocensurarse para evitar represalias. Además, el gobierno utiliza la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para regular y sancionar a los medios que considera desfavorables. CONATEL tiene el poder de revocar licencias de transmisión y ha sido utilizada como una herramienta para controlar la información que llega al público. Los medios que intentan operar de forma independiente enfrentan una constante amenaza de cierre, y los periodistas que informan sobre temas sensibles son acosados y perseguidos. La propaganda es otro pilar fundamental del control informativo del régimen de Maduro. A través de los medios estatales, el gobierno divulga constantemente mensajes que exaltan los logros del régimen y demonizan a la oposición. Los programas de televisión y radio del Estado, así como los periódicos oficiales, están llenos de propaganda que busca moldear la opinión pública a favor del gobierno. Estos medios presentan una realidad distorsionada, en la cual las crisis económicas y sociales son minimizadas o atribuidas a conspiraciones externas y saboteadores internos. Un ejemplo claro de la propaganda estatal es el programa televisivo semanal de Maduro, Contacto con Maduro, donde el presidente se dirige directamente a la nación. Durante estas transmisiones, Maduro mezcla anuncios oficiales con retórica populista y ataques a sus opositores, presentándose como el defensor del pueblo contra las fuerzas malignas que buscan desestabilizar el país. Con el auge de Internet y las redes sociales como fuentes alternativas de información, la censura digital también se ha convertido en una opción del gobierno. Las autoridades han bloqueado sitios de noticias y redes sociales críticos al gobierno, utilizando técnicas de censura digital y ataques cibernéticos. Usuarios de redes sociales que publican contenidos desfavorables al régimen son frecuentemente detenidos y acusados de delitos como incitación al odio o traición. Los periodistas en Venezuela enfrentan un ambiente extremadamente peligroso. Aquellos que intentan informar sobre corrupción, abusos de derechos humanos o la crisis económica son frecuentemente acosados, detenidos arbitrariamente o forzados a exiliarse. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han documentado numerosos casos de intimidación y violencia contra periodistas en Venezuela, destacando la grave situación de la libertad de prensa en el país. ¿Qué opina del control que tiene el gobierno venezolano sobre los medios de comunicación? Comparte tu opinión en los comentarios. 1. Ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica alarmante y recurrente bajo el régimen de Nicolás Maduro, utilizada para silenciar a los opositores y mantener el control a través del miedo. Estas ejecuciones, realizadas sin el debido proceso legal, representan una grave violación de los derechos humanos y han sido documentadas extensivamente por organizaciones nacionales e internacionales. Uno de los informes más reveladores sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela fue publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. El informe detalla cómo las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de seguridad. La FAES, una unidad de la Policía Nacional Bolivariana, ha sido criticada por su brutalidad y el uso indiscriminado de la fuerza letal en tales operaciones, frecuentemente denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP. Las fuerzas de seguridad invaden comunidades pobres, supuestamente en busca de criminales, pero estas operaciones frecuentemente resultan en la muerte de individuos que no representan una amenaza inmediata y son ejecutados sumariamente. Las víctimas son frecuentemente rotuladas como criminales después de su muerte para justificar los asesinatos ante la opinión pública. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Óscar Pérez, el oficial de policía que realizó un ataque con helicóptero contra el Tribunal Supremo en 2017. Después de meses de estar fugitivo, Pérez y varios de sus compañeros fueron localizados y abatidos por fuerzas de seguridad en enero de 2018. Videos del enfrentamiento sugieren que Pérez y su grupo intentaron rendirse, pero fueron ejecutados sin juicio previo, en lo que muchos consideran una ejecución extrajudicial. Las ejecuciones extrajudiciales también ocurrieron durante las protestas en masa contra el gobierno en 2017. Cuando las manifestaciones antigubernamentales se intensificaron, las fuerzas de seguridad respondieron con una brutalidad extrema. Testimonios y grabaciones indican que varios manifestantes desarmados fueron asesinados por la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Estas acciones no solo buscaban dispersar las protestas,
sino también enviar un mensaje claro de que cualquier desafío al régimen sería severamente castigado. Una de las características más preocupantes de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela es la impunidad con que las fuerzas de seguridad actúan. Las investigaciones sobre estos asesinatos son raras, y cuando se realizan, frecuentemente son superficiales y no llevan a ninguna consecuencia para los perpetradores. La falta de independencia del sistema judicial venezolano contribuye a esta impunidad, pues muchos jueces y fiscales están bajo la influencia del gobierno y son reacios a investigar a las fuerzas de seguridad. La comunidad internacional ha condenado repetidamente las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado estos abusos y han pedido sanciones internacionales contra los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también ha expresado su preocupación por la situación e instado al gobierno venezolano a garantizar el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Imagina vivir en un lugar donde cada respiración que tomas es equivalente a fumar 20 cigarrillos al día. ¿Suena exagerado? No lo es. Para millones de personas en todo el mundo, esta es una realidad diaria en 11 países donde la contaminación del aire supera todos los límites de seguridad. Hoy exploraremos cómo la contaminación ha convertido la vida cotidiana en un verdadero desafío. Comenzaremos con un país inesperado que ocupa el 5º lugar entre los más contaminados. Un lugar que quizás nunca has considerado. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo es despertar cada día bajo un cielo envuelto en una constante neblina de humo y smog, donde usar mascarillas es parte de la rutina, no para evitar una pandemia, sino para protegerse de la atmósfera misma? La contaminación del aire, responsable de alrededor de 4.2 millones de muertes anuales, es un asesino silencioso, una amenaza que acecha en cada inhalación y exhalación. A medida que revelamos los lugares más afectados, reflexionemos sobre hasta qué punto las iniciativas gubernamentales pueden realmente revertir esta crisis global. Piensa en ello. ¿Qué está en juego? Nuestra salud, el futuro de las próximas generaciones, la calidad del aire que respiramos. ¿Se está tratando todo esto con la seriedad que merece? Sin más preámbulos, empecemos. Indonesia, una crisis local con consecuencias globales. Comencemos con un ejemplo específico. Yakarta, la capital de Indonesia, enfrenta una crisis de contaminación que está muy por encima de los niveles aceptables. Los niveles de contaminación superan frecuentemente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y la situación parece no estar mejorando. ¿Qué causa esta crisis? En gran parte, es el aumento constante del tráfico vehicular, la quema indiscriminada de combustibles fósiles y la intensa actividad industrial que son los principales culpables. Cada día comienza con un cielo gris, una neblina de contaminación que pesa en el aire y en los pulmones de los habitantes. Los residentes de Yakarta enfrentan problemas respiratorios como asma y bronquitis, y el impacto en la vida diaria es enorme. Las escuelas a menudo cierran debido a niveles peligrosos de contaminación, y las actividades al aire libre se convierten en riesgosas. Esta no es solo una crisis local, refleja problemas más amplios como la urbanización descontrolada y la falta de una planificación urbana adecuada. La ciudad está creciendo a un ritmo acelerado, pero las políticas públicas y la infraestructura no están a la par con esta expansión, lo que resulta en atascos de tráfico constantes y un aumento de las emisiones de contaminantes. El sistema de salud de Indonesia ya está sobrecargado y lucha por hacer frente a la creciente demanda de tratamientos relacionados con la contaminación. El gobierno ha adoptado algunas iniciativas para combatir la contaminación del aire, como la promoción de vehículos eléctricos y la suspensión de nuevas centrales eléctricas de carbón. Sin embargo, estas políticas enfrentan resistencia de sectores industriales y consumidores que aún dependen en gran medida de los combustibles fósiles. La concienciación de la sociedad civil y la presión internacional también son esenciales para alentar a Indonesia a adoptar prácticas más sostenibles. Bangladesh. La contaminación amenaza la salud pública. Bangladesh es otro país que enfrenta una severa crisis de contaminación. Ciudades como Dhaka presentan niveles de contaminación del aire que superan constantemente los límites de seguridad establecidos por la OMS. La contaminación se debe principalmente a las emisiones de vehículos, la quema de desechos y las actividades industriales. Los impactos son devastadores. Las tasas de enfermedades respiratorias son altas, especialmente entre niños y ancianos. Las dificultades para respirar, el aumento de enfermedades cardiovasculares e incluso los casos de cáncer están relacionados con la mala calidad del aire. Además, el impacto económico es significativo.
con miles de millones de dólares gastados en atención médica y pérdida de productividad. Aunque el gobierno ha intentado implementar estrategias para abordar esta crisis, como fomentar el uso de vehículos eléctricos y tecnologías más limpias, la eficacia de estas políticas sigue siendo limitada. Existe la necesidad de una aplicación más estricta y una mayor concienciación pública para que las medidas sostenibles sean adoptadas a gran escala. Bangladesh tiene una de las tasas más altas de enfermedades respiratorias en el mundo, con niños y ancianos enfrentando los mayores riesgos de enfermedad e incluso muerte prematura. La situación es aún más crítica en las áreas urbanas, donde la densidad de población agrava los efectos de la contaminación. Además, la contaminación del aire tiene costos económicos significativos, creando una carga financiera considerable para el país. China. Cuando el crecimiento económico choca con la sostenibilidad, China, con su rápida industrialización, se ha convertido en uno de los países más contaminados del mundo. Ciudades como Pekín y Shanghái experimentan frecuentemente niveles alarmantes de contaminación, conocidos como aire rojo o aire peligroso. El crecimiento económico acelerado, impulsado por la industria pesada y la urbanización descontrolada, ha traído beneficios financieros, pero también un alto costo ambiental. Se estima que millones de chinos mueren anualmente debido a enfermedades respiratorias y cardiovasculares causadas por la mala calidad del aire. El gobierno chino ha adoptado una serie de políticas para reducir la contaminación, como restringir vehículos viejos, cerrar fábricas contaminantes y promover energías renovables. Resultados y desafíos. A pesar de los esfuerzos, el desafío es enorme, especialmente en las grandes ciudades, donde la densidad de población y el tráfico intenso complican la situación. La concienciación pública sobre los peligros de la contaminación está creciendo, pero cambiar hábitos e implementar soluciones a largo plazo requiere tiempo y voluntad política. India. Emergencia de salud pública. India es otro país gravemente afectado por la contaminación del aire, especialmente en grandes ciudades como Nueva Delhi. Los niveles de PM2.5 superan frecuentemente los límites seguros, lo que conduce a graves implicaciones para la salud de la población. La contaminación resulta de una combinación compleja de factores, incluidas las emisiones de vehículos, la quema de residuos y las actividades industriales. Los estudios indican que la contaminación del aire en India está directamente vinculada al aumento de tasas de enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares e incluso cáncer. La población está comenzando a exigir acciones más estrictas del gobierno y se han lanzado campañas de concienciación para educar a los ciudadanos sobre el impacto de la contaminación. El gobierno indio está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, restringiendo la quema de residuos y fomentando tecnologías más limpias. Sin embargo, la eficacia de estas políticas a menudo se pone en duda, ya que la implementación y aplicación enfrentan desafíos en un país tan vasto y diverso. La importancia de la conciencia pública para la calidad del aire. Cuando las personas comprenden los riesgos y ven cómo la contaminación afecta directamente sus vidas, desde la salud de sus hijos hasta el valor de sus propiedades, la presión por políticas más estrictas aumenta. Esta presión puede motivar a los gobiernos a implementar cambios reales. Por lo tanto, el futuro de la calidad del aire en Indonesia y en otros lugares depende de una combinación de políticas efectivas, planificación urbana innovadora y el compromiso activo de la población. Aunque la lucha contra la contaminación del aire es un desafío complejo, es esencial garantizar un entorno más saludable y sostenible para todos. Contaminación en Qatar. El costo del crecimiento acelerado. Qatar, conocido por su rápido crecimiento urbano y por albergar importantes eventos internacionales como la Copa del Mundo 2022, enfrenta graves desafíos en cuanto a la calidad del aire. La construcción a gran escala, combinada con el aumento del tráfico de vehículos y maquinaria pesada, intensifica la contaminación atmosférica. La necesidad de infraestructura para acomodar el crecimiento del turismo y la población aumenta la demanda de energía, que a menudo aún proviene de fuentes de combustibles fósiles. Las extremas temperaturas del desierto, que a menudo superan los 40 grados Celsius, agravan esta situación, aumentando la dependencia de los sistemas de aire acondicionado, que a su vez consumen más energía y contribuyen al problema. Esta combinación de factores crea un ambiente preocupante para la salud pública, especialmente en relación con las enfermedades respiratorias. Medidas del gobierno. Informes indican que la calidad del aire en algunas áreas urbanas de Qatar a menudo cae por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Durante los meses de verano, la contaminación alcanza niveles críticos, lo que hace que la situación sea aún más alarmante. Para combatir esto,
El gobierno ha promovido iniciativas como regulaciones más estrictas de emisiones y la promoción del transporte público sostenible. Sin embargo, la eficacia de estas medidas es debatida. Para asegurar un futuro más saludable, Qatar deberá encontrar un equilibrio entre el crecimiento urbano y la protección ambiental. Desafíos de sostenibilidad en Bahrein. Crecimiento económico versus calidad del aire. Bahrein, una pequeña isla en el Golfo Pérsico, enfrenta un dilema interesante: cómo seguir creciendo económicamente sin comprometer la calidad del aire. Con un sector energético en expansión, el país cosecha beneficios financieros, pero paga un alto precio en términos de contaminación. La dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía y el transporte es la principal fuente de emisiones nocivas. Medidas y desafíos. En los últimos años, el gobierno ha hecho esfuerzos por mitigar estos efectos invirtiendo en energía renovable y promoviendo campañas de concienciación sobre la importancia de la preservación ambiental. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo chocan con la urgente necesidad de crecimiento económico, creando un ciclo vicioso que afecta tanto la calidad del aire como la productividad de los ciudadanos. Los estudios muestran que las concentraciones de PM2.5 y otros contaminantes a menudo superan los límites recomendados, poniendo en riesgo la salud de la población. El crecimiento urbano descontrolado contribuye aún más al problema, con un aumento de la construcción y el tráfico. La búsqueda de soluciones sostenibles se vuelve urgente, incluyendo prácticas de construcción sostenibles, la promoción de vehículos eléctricos y la creación de políticas de control de emisiones más estrictas. Desafíos ambientales en Pakistán. Enfrentando la contaminación del aire y el agua. Pakistán enfrenta altos niveles de contaminación del aire y del agua, con consecuencias directas para la salud pública. Ciudades como Lahore y Karachi registran frecuentemente niveles alarmantes de contaminantes, comprometiendo la calidad de vida de los ciudadanos. Esta situación resulta de factores como la industrialización rápida, la urbanización descontrolada y la dependencia de los combustibles fósiles. La contaminación del aire está asociada con un aumento significativo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando especialmente a niños y ancianos. Aunque el gobierno ha tomado medidas para abordar estos desafíos, como promover el transporte público y la energía renovable, estas iniciativas aún están en sus primeras etapas y enfrentan dificultades de implementación. La creciente concienciación de la población sobre la crisis ambiental ha llevado a mayores demandas de acciones más decisivas. Contaminación en los Emiratos Árabes Unidos. Un futuro desafiante para la calidad del aire. En los Emiratos Árabes Unidos, la dependencia de los combustibles fósiles tiene un impacto significativo en la calidad del aire. El país, conocido por su riqueza proveniente del petróleo, enfrenta serios desafíos relacionados con la contaminación atmosférica. El uso intensivo de vehículos y la quema de combustibles fósiles en las industrias son contribuyentes importantes a la liberación de contaminantes, como PM2.5, que afectan directamente la salud pública. El crecimiento acelerado de la urbanización y la infraestructura intensifican el problema. Aunque el gobierno ha invertido en iniciativas de sostenibilidad, como el uso de vehículos eléctricos y mejoras en el transporte público, el camino hacia la mejora sigue siendo largo. La educación ambiental y la concienciación pública son cruciales para que todos entiendan la importancia de cuidar el aire que respiran. La situación en los Emiratos Árabes Unidos sirve como advertencia para otras naciones que enfrentan desafíos similares. El uso intensivo de vehículos y la quema de combustibles fósiles en las industrias continúan siendo fuentes importantes de contaminación, afectando directamente la salud pública. Con el crecimiento urbano y la expansión de infraestructura, la situación se complica aún más. Para mitigar estos impactos y garantizar un entorno más limpio y saludable, es crucial crear conciencia y promover alternativas más sostenibles. Impacto en la salud de las mujeres. Los estudios muestran que, si bien la contaminación del aire es un riesgo para todos, las mujeres constituyen un grupo particularmente vulnerable. En áreas urbanas densamente pobladas, donde la exposición a contaminantes es constante, pueden sufrir más de enfermedades respiratorias, como asma y bronquitis, así como de problemas cardiovasculares. Estos datos destacan la necesidad de acciones más efectivas para mitigar los impactos de la contaminación y garantizar un entorno más saludable para todos. Aunque los Emiratos Árabes Unidos han invertido en diversas iniciativas de sostenibilidad, el camino hacia la mejora sigue siendo largo. La concienciación pública sobre los riesgos de la contaminación y la promoción de hábitos más saludables son fundamentales. Los cambios de conducta,
como reducir el uso de automóviles privados y adoptar fuentes de energía renovable, pueden generar beneficios significativos. Las autoridades locales han buscado implementar políticas públicas para reducir la contaminación, incluidos incentivos para el uso de vehículos eléctricos y mejoras en el transporte público. Sin embargo, la eficacia de estas medidas depende en gran medida de la participación activa de la población y la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad. La educación ambiental es un paso crucial para que todos entiendan la importancia de cuidar el aire que respiran. La situación en los Emiratos Árabes Unidos sirve como advertencia para otras naciones que enfrentan desafíos similares. La transición a una economía más verde es una necesidad urgente, y el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente es esencial para asegurar un futuro más saludable y sostenible para todos. Cairo y la crisis de contaminación del aire. Impactos en la salud y la economía. En El Cairo, la contaminación del aire es un problema crítico que afecta no solo la salud pública, sino también la economía local. Como una de las ciudades más pobladas del mundo, El Cairo enfrenta niveles alarmantes de contaminantes que resultan de un intenso tráfico, actividades industriales desenfrenadas y la falta de regulación ambiental efectiva. Impacto en la salud pública y la economía. Las emisiones de vehículos, industrias e incluso la construcción contribuyen significativamente a la degradación de la calidad del aire. El impacto en la salud pública es alarmante, con estudios que muestran una correlación directa entre la contaminación del aire y el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso muertes prematuras. Además de los costos de tratamiento médico, hay una pérdida significativa de productividad, con muchos trabajadores ausentes debido a problemas de salud relacionados con la contaminación. Para enfrentar este problema, el gobierno egipcio ha intentado implementar algunas políticas, pero la eficacia de estas iniciativas sigue siendo cuestionable. La falta de infraestructura adecuada y la resistencia a cambios culturales dificultan la adopción de soluciones sostenibles. El caso de El Cairo ilustra la complejidad de la contaminación urbana en países en desarrollo, donde el crecimiento poblacional, la urbanización rápida y la falta de regulación ambiental crean un escenario desafiante. Soluciones integradas que consideren la salud, la economía y el medio ambiente son esenciales para garantizar un futuro más saludable. Condiciones ambientales en Irak. Desafíos de un país rico en petróleo. Irak enfrenta serias condiciones ambientales, donde la industria del petróleo juega un papel central en la contaminación del aire. Con una economía que depende en gran medida de la extracción y producción de petróleo, el país genera grandes cantidades de emisiones contaminantes, impactando directamente la calidad del aire y la salud pública. La contaminación del aire en Irak está asociada a una serie de problemas de salud que incluyen enfermedades respiratorias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. La población iraquí, ya vulnerable debido a conflictos e inestabilidad, ahora enfrenta otro desafío en su lucha por un futuro saludable. La falta de inversiones en salud pública agrava aún más esta situación, haciendo que la prevención y el tratamiento de enfermedades sean tareas difíciles. Además de los impactos directos en la salud, la contaminación del aire en Irak también tiene consecuencias económicas significativas. Con una infraestructura de salud ya sobrecargada, el aumento de enfermedades relacionadas con la contaminación representa una carga adicional para el sistema. El gobierno iraquí ha intentado implementar políticas ambientales, pero la falta de recursos y la inestabilidad política obstaculizan la eficacia de estas iniciativas. La situación en Irak destaca la urgencia de tomar medidas para confrontar la contaminación del aire en países que dependen en gran medida de industrias extractivas. La transición hacia prácticas más sostenibles es esencial para garantizar no solo la salud de la población, sino también la viabilidad económica a largo plazo. La concienciación y participación de la sociedad civil son clave en este proceso. Desafíos de contaminación en Burkina Faso. Entre la tradición y la necesidad de innovación. En Burkina Faso, los desafíos de la contaminación del aire están estrechamente relacionados con el crecimiento poblacional y el uso de combustibles tradicionales. A medida que la población aumenta, la demanda de energía y recursos naturales también crece, lo que lleva a un uso intensivo de leña y carbón. Estos combustibles, utilizados principalmente para cocinar, generan grandes cantidades de humo y contaminantes, afectando severamente la calidad del aire. Las enfermedades respiratorias, como el asma y la bronquitis,
son comunes entre aquellos expuestos al humo de la quema de combustibles tradicionales. Además, la contaminación del aire puede agravar otras condiciones de salud, como enfermedades cardíacas. La situación es particularmente preocupante en áreas rurales, donde el acceso a atención médica es limitado. La transición hacia fuentes de energía más limpias y eficientes es crucial para abordar los desafíos de la contaminación en Burkina Faso. Invertir en tecnologías renovables y educar a la población sobre prácticas sostenibles son pasos importantes para mejorar la calidad del aire y garantizar un futuro más saludable para todos. El papel de la educación ambiental en la lucha contra la contaminación. Más allá de políticas y tecnologías, la educación ambiental juega un papel crucial en la sensibilización del público sobre los impactos de la contaminación. Necesitamos campañas que ilustren de manera clara y accesible los verdaderos riesgos que la contaminación representa para la salud y el medio ambiente. La educación no es solo una herramienta para el conocimiento, sino también para el empoderamiento, permitiendo a las personas entender la importancia de sus elecciones diarias, desde usar transporte alternativo hasta adoptar prácticas más sostenibles en sus rutinas. Y así, concluimos nuestro recorrido por los lugares más contaminados del mundo. Es impresionante cómo el aire que respiramos puede tener un impacto tan profundo en la salud y el bienestar de millones de personas. Imagina vivir en una ciudad donde cada respiración representa un riesgo real para tu salud. ¿Cómo te sentirías al abrir la ventana por la mañana y en lugar de ver un cielo azul, ver una densa nube de contaminación? Esta es la realidad a la que se enfrentan millones de personas cada día, y puede que nunca entendamos verdaderamente cuánto puede afectar a alguien hasta que vivamos la misma situación. ¿Cuál de estos países te llamó más la atención? ¿Crees que las iniciativas gubernamentales en estos lugares son realmente suficientes para revertir esta situación? No olvides compartir tus ideas y sugerencias en los comentarios. Realmente queremos escuchar tu opinión. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo juntos. Y por supuesto, si disfrutaste de este video y quieres estar al tanto de más contenido sobre curiosidades de países, no olvides dar like al video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir trayendo información relevante e interesante para ti.